Ok, vamos a ver si podemos. Antes de que empiece. Sí, señor. Bueno, y de una vez para aprovechar para sugerir que a veces están estudiando en la semana. No es que paso estudiando mucho, pero a veces. Sí, sí. O sea, unos 10 minutos antes de cada estudio para evaluar dudas. Claro que sí. La duda es esta, digamos, nosotros pasamos es que estaba leyendo sobre teólogos bautistas, a raíz de las lecciones que estaba dando usted los 2 o 3 últimos domingos. Y he visto que hay varias corrientes. Dentro de las corrientes bautistas en Estados Unidos. ¿En qué punto? ¿En qué punto doctrinal? O sea, digamos, teológicamente, por ejemplo, nos dicen, hay un teólogo que concilia ciencia y Biblia, por ejemplo. No me acuerdo el nombre en este momento. Estuve leyendo también a Spurgeon y todos pero los modernos. Hay unos ultraortodoxos. Hay ortodoxos que yo creo que nosotros vamos por ahí, me parece, a mí, más o menos, somos fundamentalistas. Exactamente, sí. Y conste que mi estilo es más no tan cuadrado. No. Pero aquí estoy. Y o sea, esa era la duda, si somos fundamentalistas o qué somos. Conocí otro extremo que fue a la iglesia donde iba la hermanita Lidia, que era pero ese era extremadamente conservador. Sí, pero mira qué exageración. Sí. Ok, vamos a ver. Si bien es cierto, dentro de los grupos bautistas que hay cualquier cantidad. Perdón, y por ejemplo, nosotros pasamos aquí por épocas, la de Leitón, que era medio izquierda, digo yo, para aprovechar el contexto político. Y el Chinito también era medio surto. Ok, vamos a ver, en cuanto a la denominación, como grupos denominacionales, hay de todo, ¿verdad? Aquí lo que nosotros tenemos que ver es el concepto que Pablo siempre manejó, que fue en lo que es prioritario, tengamos unidad. Por ejemplo, si una iglesia bautista predica que la única fuente para poder saber cuál es la voluntad de Dios está en la Biblia, genial. Si levantan las manos al cantar, si tienen 40 instrumentos o si solo cantan con una guitarra, eso es secundario. Mientras que la palabra de Dios sea la unidad. Ahora, dentro de los grupos bautistas, como en todas las denominaciones, creo que nosotros venimos de los bautistas del sur. Sí, yo creo que sí. Casi todos los bautistas tienen la misma doctrina, o sea, casi todos los bautistas. Pero, por ejemplo, lo que le iba a decir, por ejemplo, vamos a ver, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, hay 3 posiciones. Una, que el rapto va a ser al inicio de la gran tribulación. Otra posición es que el rapto va a ser a la mitad de la gran tribulación. Y otra posición es que la iglesia, el pueblo del Señor, va a pasar por la gran tribulación. Entonces el rapto va a ser ya al final de la gran tribulación. Ok, esas tres posiciones es cuestión de una interpretación de la palabra de Dios. Entonces eso no nos debería de dividir. Pero si por ejemplo una iglesia bautista predica que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero que hay 3 o 4 caminos más, no podemos jamás ser iguales a ellos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Hay que ver muy bien, a uno escuchar a todos, puede escucharlos, pero siempre al final uno tiene que quedarse aquí con la palabra de Dios y que sea la palabra de Dios quien, ¿verdad?, realmente motive y llene nuestro corazón. Pero diferencias van a haber en todo. De hecho, entre los hijos, usted tiene 3 hijos y ninguno de los 3 son iguales. Entonces, lo mismo en la denominación. Ahora, recuerden que a mí no me gusta tanto estar hablando denominacionalmente, o sea, bautista, no bautista, realmente a mí no me define eso. A mí lo que me define es la palabra de Dios, que sea eso lo que enseñamos. Y en cuanto a eso, pues sí, hay algunas posiciones que son diferentes, pero en temas
que no son álgidos, que no son fundamentales de la palabra del Señor. Y eso es lo que hay que ver, que en temas fundamentales realmente tengan la misma posición teológica en ese sentido. Hay iglesias, como les digo, donde más se ve eso es en los tiempos de alabanza. Hay iglesias que tienen tiempos de alabanza muy, muy abiertos, ¿verdad? Donde gritan y palmean y o sea, yo no llego hasta ahí. Como esa canción que está en moda, que salen unas señoras con unos pelos. Sí. Yo no sé cuál En es. el trono. Sí, Una señora ahí, la novia estaba molesta porque se pusieron a bailar y le estaban bajando el vestido. No sé. Pero es que vale, es pegajosa. Pero el punto es ese, entonces tenemos que tener la sabiduría para ver si en lo fundamental estamos unidos. Pastor, Sí, disculpe mi hermano. que ahora en la mañana yo estaba hablando con mi Fernandita. Espero que nadie se vaya a molestar por esto, porque esta es una observación. Yo no tengo nada en contra de que escuchen predicaciones y que vean esto y lo otro, perfecto. Pero eso no puede ser un atajo por lo que nosotros tenemos que hacer personalmente, nosotros subir personalmente para buscar la dirección de Dios. Hoy estábamos escuchando una predicación, la estaban pasando y desde que yo la escuché, yo le dije a Bernarda, y un pastor muy, muy preparado, muy buena enseñanza y todo, pero le dije yo a ella, de una vez, le digo, eso que acaba de decir él, ese pastor, le digo, está mal fundamentado. Dijo esto, que Jesse había muerto leproso, que en su vida había muerto leproso, le va a Bernarda, eso es mentira. Él fue lleno de lepra cuando salió de la presencia de Eliseo, pero en el versículo, en el capítulo 8, como uno maneja la Biblia así, en el capítulo 8, versículo 4, donde está Jesse hablando con el rey y contándole la hazaña que él hizo, de que él vio que Eliseo se acostó y que un chiquito volvió a la vida y todo. Y él le estaba terminando de hablar cuando aparece la señora, la tsunamita con el hijo, y a ella le devuelven todo lo que había perdido ella en los 7 años. Y ese pastor dando una enseñanza por internet, imagínense toda la gente que se trague eso, que no lee Biblia. Entonces la recomendación mía es esta, que está bien escuchar predicaciones y que que el otro, pero con nosotros como bautistas tenemos la obligación de que todo lo que escuchemos vayamos a la fuente a verificar que si lo que estamos escuchando es cierto. Porque no, y otra cosa, pastor, ya para cerrar en esto, que la gente está tomando atajos. Yo he escuchado acá, por cierto, a usted le hicieron un comentario, no voy a decir quién, que se siente llena porque pasa escuchando todo el día que Faro del Caribe, que lo otro. Yo no tengo nada en contra de eso, perfecto. Sí. Pero lo que Dios le da, por decirle algo, lo que Dios le da a Augusto Chávez, la lucha que él tiene no es la misma mía. Los problemas que él tiene y las circunstancias que él afrenta, las necesidades de él no son las mías. Lo que él necesita, Dios sabe lo que él necesita, él tiene que subir por eso. Y lo que él esté escuchando en Faro, lo que sea, en la predicación, en tele, lo que sea, no hay ningún problema. Pero eso es lo que Dios le dio a esa persona. Pero no es para usted. Pero usted tiene que subir por eso. Entonces yo les hago esa recomendación de que que no sea eso lo que nos esté llenando, sino que subamos cada uno de nosotros a leer la Biblia y a buscar del Señor, porque el Señor sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Sí, y más que bautistas, pues desde como bautistas, yo diría más bien como hijos de Dios, es nuestra la responsabilidad de estudiar su palabra. Bueno, sí, aprovechando es que a veces también me salen muchísimas esto es un estudio bíblico, así me que parece excelente lo que dice el hermano Augusto, de cómo se llama, por lo menos tuvieron una oportunidad para evaluar algo, pero por lo menos hace poco estábamos haciendo mi casa un devocional ahí, y hay una cosa que a mí me inquieta, está en Proverbios 24, 17 y 18, dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón, no sea que Jehová le mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Y entonces yo digo, wow, qué cosa, porque a mí me encanta, digamos, yo mi cosa, mi trabajo, lo que hago, yo
vea, yo detesto a los malos y a mí me encanta cuando logramos nuestro cometido, inclusive en enfrentamientos recientes que hemos tenido y se ha dado de baja a delincuentes, pues yo me gozo porque bendito Dios que nos protegió y menos cacos en la calle y ellos se lo buscaron y, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo está la cosa? Porque, o sea, yo me gozo, o sea, ciertamente yo digo, dice, no, y cuando te empezaron no salir de cosas, cuando cayera tu enemigo, no te regocijes. 24 me dijo. Proverbios 24, 17 y 18. Ok, Proverbios 24. Okay, aquí tenemos que ver dos aspectos. Uno que en el caso suyo, esa persona realmente no es su enemigo, no es que usted le hizo algo a usted y usted está buscando cómo, no, es su trabajo. Correcto. Y en su trabajo están los buenos y están los malos. Dentro de su posición está así. Entonces, desde ese punto de vista no es mi enemigo personal, o sea, no lo es. Simple y sencillamente están en dos bandos diferentes, en primer lugar. En segundo lugar, cuando dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, es que ya aquí viene otro punto muy interesante. No solamente que se cayó o le pasó algo, sino que la persona tiene un gran gozo en su corazón porque a ese enemigo que me hizo eso, le pasó esto. Entonces tampoco es su caso. Porque usted se alegra no tanto porque lo agarraron y le van a meter a la cárcel, le van a meter una golpiza, no, simple y sencillamente usted se alegra porque entre dentro de la justicia, él justamente va a recibir lo que ha hecho a través de cómo se ha manejado. Y cuando tropezare, no se alegre en tu corazón, otra vez lo mismo, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a eso de que, uy, qué rico, qué bien le fue, ¿verdad? Que esto, que lo otro, qué rico que le pasó esto y que le pasó lo otro. Ese es el problema. Aquí no está hablando de las posiciones. Por ejemplo, usted en su trabajo, pero pensemos en un vendedor de carros. Y le ofrecen a la persona un Subaru, y le ofrecen un Nissan y usted vende Toyotas y no, es que ese carro es esto, no, mire, pero yo le estoy dando estas condiciones. Cuando esa persona toma la decisión y se va a comprar el Toyota, salado el vendedor de la Subaru y salado el vendedor de... ¿Me voy a entender? Fue una batalla ahí, pero no es nada como aquí lo que está narrando. Aquí está narrando ya es ese ensañamiento, que precisamente es la demanda que Dios le hace en Abdías. Usted se puede leer Abdías, son como 24 versículos nada más. En Abdías le habla bueno, ya le digo, a los descendientes de Saúl, que no debieron de haber hecho varias cosas contra el pueblo de Israel cuando ellos habían sido perseguidos. Entonces, en Abdías vemos precisamente ese ensañamiento que tenían ellos en contra de los... Ya le digo, vamos a ver. Sí, porque dice que no sea dice que no sea más bien que el Señor le quite, o sea, como que no le castigue, me explico. Sí, que exactamente. O sea, está pasando eso por una consecuencia de lo que hizo. Y entonces Dios dice, como que estás muy contento con eso, perfecto, lo voy a perdonar. Sí. Para sacarse. Contra los edomitas en Abdías, hay 6 veces que él le dice, no debiste. Voy a leerle solamente en el versículo 12, por ejemplo, hablando de los edomitas. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberse jactado en el día de la angustia. ¿Lo ve? Donde le dice, se pusieron a ver, mirando en el día que tu hermano, en el día de su infortunio. ¿Ellos qué se pusieron a hacer? A viñar. Segundo, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. O sea, ellos estaban no solamente felices viendo, sino felices, totalmente felices. Ni debiste haberte jactado. Y vea que sigue más allá el 13. No debiste haber entregado por las puertas de mi pueblo en el día de su quebranto. O sea, habían algunos que habían ido quedando por ahí, más bien ellos buscaron cómo entregarlos.
no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Entregaban a los poquitos que quedaron y después se fueron a meter a sus casas. De esto está hablando. No debiste haber hecho esto. Entonces, cuando Salomón nos exhorta en Proverbios, nos está exhortando a eso. En primer lugar, Dios nos pide que no tengamos enemigos, solo para arrancar por ahí. Pero no tiene nada que ver en la connotación, digámosle, de su trabajo. No tiene nada que ver. En mi caso, vamos a verlo en el caso ministerial, en el caso pastoral. Bueno, cuando agarran a un pastor choricero y lo agarra la ley y le demuestra todo, y qué bueno, un estafador menos. Alguien que está menospreciando el nombre de Cristo, uno menos. Pero yo no me ensalzo y paso, o sea, a eso es a lo que se refiere. Muy bien, vamos entonces ahora sí, hermana Daniela, que Dios me la bendiga. ¿Quién más me ha saludado? A hermana Samantha, a hermanita Ruth. Creo que a todos los demás ya los saludé. Perfecto. Estamos entonces en que es Señor sobre todo por derecho de creación. Él nos creó. Y cuando dice pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, o sea, todo absolutamente es de Él. Primera de Crónicas 4:7 nos hace una exhortación y nos dice: si ustedes lo que tienen lo recibieron, y de eso que recibieron das, entonces ¿de qué te glorías? Si al final fue algo que fue recibido. Lo más importante de una ofrenda no es la cantidad, sino la disposición, voluntad y amor con que se da. Aquí estamos hablando de darle al Señor. Entonces, mis hermanos, alguien una vez decía que la medida, lo que medía la ofrenda era mi reconocimiento hacia aquella persona o hacia quien estoy dando la ofrenda. Entonces aquí no estamos hablando de cantidad. No, porque un multimillonario, bueno, voy a ponerlo ahora que viene la navideña, viene alguien y se pega el mayor, no sé, ¿cuánto dan por el mayor? No sé, 100 millones de colones, y saca una ofrenda de 1 millón de colones, y cualquiera le dice: ¡ay, de 1 millón de colones! No, ¿qué significó eso? No, porque eran 10. Me voy a entender, o sea, al final, ¿qué significa eso? Porque lo que cuenta aquí es la disposición y la voluntad y el amor con que se dé. Pero sí es importante reconocer que una ofrenda está reconociendo. O sea, eso es lo que hacemos cuando ofrendamos, es reconocer a aquel que nos ha dado todo. Dios nos hizo de la tierra con necesidades, pero antes de crearnos, creó todo lo necesario para nuestro sustento. Así nos demuestra que nos conoce y nos sustenta, y ninguna ofrenda o diezmo nos dejará sin recursos para nuestro sostenimiento. Así Dios lo diseñó, y así todo es por el derecho de creación. O sea, Dios no nos hizo a nosotros, y cuando nos hizo, ay, ¿ahora dónde lo pongo? Ay, voy a tener que hacer el mundo, ay, pero ahora ¿qué lo pongo a hacer? Y voy a tener que poner animales para... No. Él hizo primero todo lo que nosotros necesitamos. ¿El hombre necesita trabajar, sí o no? Claro que sí. ¿Y cuál fue el primer trabajo que le dio Dios a Adán? Póngale nombre a todos los animales de la tierra. El hombre necesita saber que hay responsabilidades. Claro, ¿cuál fue la primera responsabilidad? Sojuzgar la tierra. O sea, Dios nos dio todo. Después del pecado, el hombre necesitó con qué cubrirse. ¿Quién al final lo cubrió? Dios le dio todo lo que necesita. Entonces, Dios nos conoce, pero antes de hacernos, antes de crearnos, había creado ya todas las condiciones para que usted y yo pudiéramos estar acá. Entonces, mis hermanos, ese diseño de creación, nosotros somos de Él y todo es de Él. Incluso por ese diseño de creación, porque al final Él es el que hace absolutamente todo. Por derecho de dominio, vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3.
y versículos del 6 al 12. Si lo tienen, lo puede leer. Lo leo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardaste. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ok, este pasaje se ha malinterpretado durante muchos años, en cuanto a las malas enseñanzas. Se ha tomado este pasaje para decirle a la gente: usted tiene que diezmar, porque si no diezma le está robando a Dios y usted es un maldito. No. Y aquí solamente en el versículo 9 nos deja claro, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Sí es cierto que le habían robado a Dios, eso sí. Y sí es cierto que habían dejado de dar los diezmos, también eso es cierto. La profecía de Malaquías se da en el periodo posexílico. Esto quiere decir cuando ellos regresan a la tierra después de los 70 años de cautiverio. Ya el pueblo de Israel regresó a su tierra, la reconstrucción del templo se había dado y todos estaban muy contentos viviendo sus vidas. Ahora, al tener ya el templo nuevamente, entonces todo lo que era la cuestión sacerdotal, los sacrificios y todo lo demás volvía a tomar fuerza y tenía que empezar a funcionar, pero no funcionó gracias a que el pueblo de Israel se olvidó de sus diezmos, de las primicias, de todo lo que Dios les pedía precisamente a ellos. Entonces Dios, olvidándose de quién les había bendecido. ¿Por qué ellos ya tenían el templo? Porque ya habían vuelto a su tierra, número uno. Segundo, ¿cómo tuvieron los recursos para poder hacer el templo y todo lo demás? El segundo templo, sí, Ciro se lo había, ¿no? Y yo lo había provisto a través de Ciro. Exactamente. Llegó Esdras, y me encanta la lista de Esdras que dice tantos jarrones, tantos platos, tantos esto, todo. Porque todo, Dios les dio absolutamente todo. Luego ellos empezaron a hacer sus casas, sus cosas, se olvidaron, le manda el profeta Joel, les recuerda: miren, ustedes están aquí, necesitan construir, se han olvidado de la casa de Dios y todo lo demás. Y entonces el pueblo había sido totalmente bendecido por Dios, totalmente. Ellos eran cautivos, ¿recuerdan? Sin embargo, ya lo tenían absolutamente todo para poder empezar nuevamente con todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Esto apunta hacia atrás a la profecía de la venida de Cristo. En el capítulo 3, ¿quién me quiere leer versículos del 1 al 5? Ahí mismo en Malaquías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavador. Hasta el 3. Por favor, hasta el 5. Ok. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví
los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que el Señor apunta, Dios está apuntando no solo a la profecía de cuando Jesucristo iba a venir, iba a estar el templo, iban a estar todo esto, pero Dios regresaría para juzgar y limpiar al pueblo. Y aquí está hablando del pueblo de Israel. Recuerden que toda la gran tribulación tiene todo que ver con el pueblo de Israel. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a estar, somos parte de ese plan, pero como de rebote, porque la gran tribulación no era para el pueblo de Dios, ni la gran tribulación era para la iglesia o el pueblo de Dios, sino que era para la nación de Israel. Dios cumple su promesa y el pueblo de Judá debía entender que Él estaba en medio de ellos. Dios no cambia y Él es el mismo sin importar las circunstancias que esté viviendo el mundo. Ahora, para ellos las circunstancias habían cambiado de la tierra al cielo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ellos no buscaron obedecer a Dios. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El hecho de que Dios sigue con su pueblo es la razón de no ser consumidos. Esto como consecuencia del pecado o la desobediencia a sus mandatos. Dios prolongó su misericordia a Judá y con esto por medio de Jesucristo a toda la humanidad. Ustedes no han sido consumidos porque yo así lo he determinado, no porque no se lo merecían. Claro que se lo merecían. Y es el mismo caso de nosotros. Si Dios no aplicara día tras día su misericordia en mi caso personal y aplicara su juicio, yo no pasaría un día sobre esta tierra. El versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Es claro que la nación de Israel no era un ejemplo de obediencia, y así se los recuerda Dios por medio del profeta Malaquías. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sigue Dios dando oportunidades y muestras de amor por los hombres. Ahora bien, este es un impresionante ruego de Dios, pero más impresionante es la respuesta que le dan a Dios. Porque Dios les dice: vuélvanse a mí, ustedes desde vuestros padres han sido desobedientes. Y la respuesta fue: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, Dios, usted me está diciendo que no me ha consumido porque usted es muy carga, y me está diciendo que mis padres han sido desobedientes y me está pidiendo a mí que yo sea obediente, pero ¿en qué te he defraudado? ¿En qué te he defraudado? Recordemos que el hombre es el único que puede contender con Dios. Recuerdan, esto lo vimos en una lección anterior. Esta es otra ocasión en que así lo hizo su pueblo. Esta respuesta muestra más orgullo que inteligencia. ¿Pero en qué te hemos defraudado? ¿En qué me tengo yo que volver? ¿Y no creen ustedes que en muchas ocasiones nosotros nos hemos comportado exactamente igual? Buscad a Jehová, pero yo te busco. Versículo 8, ¿quién lo quiere leer? Malaquías 3:8. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Así como ellos respondieron con preguntas, ahora Dios les lanza alguna desde su trono. Dice un dicho: el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. El que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Las bendiciones que Dios les había dado les garantizó la prosperidad. Pero ellos con esta prosperidad se olvidaron de cumplir con Dios en la materia económica. Ellos se olvidaron. O sea, Dios empezó a bendecir, les volvió la tierra, les volvió su paz, les volvió sus bendiciones, les volvió todo, pero ellos con todo y todo no se volvieron a Dios, no obedecieron a Dios, y tras de eso preguntan de qué manera es que lo están haciendo. Recordemos que había todo un procedimiento para los diezmos, para que los diezmos funcionaran en la manutención de las viudas, huérfanos, templos y sus levitas. Este pueblo está muy cómodo sin cumplir con Dios. Se olvidaron de ser obedientes en algo que hasta el día de hoy sigue siendo complicado. ¿En qué? En la administración de los bienes. Sigue siendo complicado todo eso, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel de grupo. Sigue siendo complicado la administración de los bienes, y es lo que el pueblo de Israel ahora están ellos sufriendo de esto. Ya Nehemías, perdón, y Esdras se habían muerto. Buena pregunta, hermano. Yo no le puedo responder ahora, hermano. Sí sé que usted me está mencionando dos de los grandes líderes que hicieron lo del exilio, eso sí. Pero si estaban vivos aquí, tendría yo que buscarlo. Pastor, el libro de Nehemías fue escrito 405 años antes de Cristo. Sí, habría que ver Malaquías, en qué momento. Entonces, se olvidaron de obedecer a Dios. Entonces Dios les hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Es la pregunta que les hace. ¿Por qué? Porque ellos habían preguntado: ¿y en qué debemos devolvernos? Entonces Dios les responde con una pregunta. Y entonces aquí es donde empieza precisamente esto. Y entonces les dice en el versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, y otra vez aquí apunto, la nación toda me habéis robado. Llegaron contratiempos que les hicieron sufrir y perder nuevamente el favor de Dios por su desobediencia. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Toda la nación era culpable delante de Dios. Quizás alguno estuviera cumpliendo, pero quizás a medias también. Porque dice toda la nación, y aquí es categórico y es fundado donde dice que todos. Tal vez algunos de vez en cuando voy a ver cómo hago, pero todos habían fallado a Dios. El obedecer a Dios a medias es igual a desobedecerle completamente. O sea, no hay medias. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo le voy a obedecer en esto. Bueno, entonces, si yo le obedezco a medias, es igual que estoy desobedeciendo completamente a Dios. Porque o se le obedece o no se le obedece, punto. No puede ser a medias, tiene que ser completo. Y aquí es donde nosotros tenemos que cada día preguntarnos: ¿cómo estoy yo obedeciendo a Dios las 24 horas del día? Es que, hermanos, esto es todo un reto. Es todo un reto. Hoy en la mañana me vine en el tren de las 6:30. Se suponía que tenía que llegar aquí a las 7:30 de la mañana. Pero yo no sé qué era lo que estaba pasando con el tren, pero venía súper despacio. En algunos lugares más despacio de la cuenta. Terminó llegando a las 8:30 de la mañana, o sea, prácticamente una hora después. Y la gente estaba bravos, porque no abrían las puertas, porque, o sea, nadie explicó nada. O sea, yo no pregunté, otra gente se fue a preguntar. Pero, ¿qué les quiero yo decir? Es que o se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal. Yo no puedo decir, no, es que el tren llegó muy bien hasta Tres Ríos. Ya después no, el viaje fue fatal, no funcionó.
no cumplió su itinerario. Lo mismo nosotros con Dios. No olvidemos que los judíos daban más del 10 de sus ganancias, el 10% de sus ganancias. Algunos dicen que incluyendo las otras ofrendas y las primicias, fácil se podía llegar a un 25 o a un 30% de las entradas que el pueblo de Israel daba a Dios. Entonces, este porcentaje, este 25-30%, tal vez algunos estaban cumpliendo el 10, el 15, el 20 incluso. Pero al final era desobedecer a Dios. Por eso es de la nación toda me han robado. Versículo 10, por lo tanto, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál era la casa de Dios? El templo. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, Dios da una orden. Vea que Dios no dice, por lo tanto les sugiero que usted, no, ¿verdad? Traed, es una orden, traed todos, no porque Dios lo necesitara, sino como un acto de obediencia. Dios nunca ha necesitado, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, Dios no necesita nada de nosotros, nada. Si Dios necesitara plata, pues los multimillonarios serían a los primeros que salvaran, ¿verdad? Para que todos den el diezmo, imagínense. Pero Dios no necesita mi plata, Dios no necesita mi trabajo, Dios no necesita. Nosotros le damos a Él en agradecimiento. Por eso yo les he dicho, y es esto mismo, Dios no necesita que le ayudemos. Lo he mencionado en muchas ocasiones. Ay, es que voy a ver si ayudo en el grupo de... No, Dios no necesita que usted ayude. Voy a ver si ayudo en obras... No, Dios no necesita que usted ayude. Dios necesita que le sirvamos. Es una cosa tan diferente, tan distinta. Entonces, esto era un beneficio del pueblo más que un beneficio de Dios. O sea, Dios sigue siendo Dios, le dieran los diezmos o no se los dieran, Dios seguía siendo Dios. Y una vez en una iglesia pasó un señor que daba un buen diezmo, ¿verdad? Y entonces resulta que le dijo al pastor, bueno, yo le voy a dar este diezmo, pero yo quiero que ustedes hagan esto y esto y esto y esto. Y este pastor joven me llama y me dice, dígale que no dé nada. Es que Dios no necesita de su plata, Dios no necesita de ese dinero. Si lo va a dar, lo da, y Dios sabrá en qué se va a usar. Pero es que hay gente que es así, y simple y sencillamente es así. Entonces, esto era un beneficio para el pueblo. El obedecer a Dios es un beneficio para nosotros, más que un beneficio para Dios. Dios no gana ni pierde si yo le obedezco. El que pierdo soy yo. Dios no come, Dios no compra o se sustenta de nuestro dinero. Dios solo espera obediencia. Es su plan y no es el nuestro. Dios no fue un invento de la iglesia, de la junta directiva, de los primeros pastores. El diezmo nunca fue un invento. Fue algo que ya Dios había establecido. Entonces, lo vemos perfectamente ahí. Ahora, el alfolí era una especie de bodega donde se guardaban todos los diezmos para el sostenimiento y manejo del templo. Alistar sacrificios, limpieza, cuchillos, atención a las viudas, atención a los huérfanos. Todo esto se daba en el templo y todo esto tenía un costo. Absolutamente todo. Alistar los sacrificios, alguien tenía que levantarse temprano. Para levantarse temprano y en ayunas como que no, ¿verdad? Algo hay que desayunarse. Y ellos, los levitas, estaban en el templo haciendo todo esto. ¿Cuánto les podía durar un cuchillo? No tengo ni idea, pero imagínense lo que era la cantidad de sacrificios todos los días. Y esos cuchillos tenían un costo. Y la atención a las viudas y la atención a los huérfanos. Esto entre otros menesteres que se daban en el templo. Y para eso era esta bodega, para tener todas las cosas ahí. Por eso el Señor les dice, traer todos los diezmos.
Traigan todo esto a esta bodega. ¿Por qué? Porque los levitas necesitaban de todo esto para poder hacer el trabajo que tenían que hacer ellos. Alimento en mi casa se refiere a todo lo anterior. Lo que los levitas no tuvieran como excusa decir que no podían cumplir con su servicio por falta de algo. No, todo está ahí. Pero si no estaban las cosas, todos le decían, Señor, y vamos a hacer sacrificios, pero no, se jodió el cuchillo. Y vamos a atender a las viudas, pero ¿de dónde? Si no teníamos, ni para nosotros. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos. Siempre me ha motivado esta expresión de Dios, ya que permite ser probado por su pueblo. Le dice, prueben. ¿Quieren saber si estoy diciendo la verdad? Prueben. Cuando Él hizo los cielos y la tierra, no dice, pruébenme para que ustedes sepan que Él hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad que no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Si usted lo quiere creer, créalo. Si usted no lo quiere creer, el problema es suyo. Pero en esto pruébenme. En esto. En otras palabras, si ustedes me obedecen, yo les voy a sorprender con las bendiciones que van a venir. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora entendamos bien estas palabras. El diezmo no es un soborno para que Dios me bendiga. No, yo no le doy para que Él me bendiga. El diezmo se da porque ya hemos sido bendecidos. Nosotros le damos a Dios porque ya Dios nos ha bendecido. En todos los ámbitos, en absolutamente todo. Si a alguien Dios le da el don de la música y no va a venir a estar ahí tocando un instrumento para que Dios le bendiga, no, es porque ya Dios le bendijo, ¿me doy a entender? Viene y prepara una clase y tiene los materiales y hace una clase lindísima a los chiquillos. No es para que Dios le bendiga, no, ya Dios le bendijo con esos dones. Ahora es mi responsabilidad ponerlos a la orden del Señor. Amén. De eso es lo que estamos hablando. Entonces muchos buscan lo material, pero nuestra mayor bendición es ser sus hijos lavados y regenerados por su gracia y por su misericordia. ¿Qué más agradecimiento a Dios que es? ¿Qué más? Ahora, por supuesto que yo podría dar muchísimo más, pero necesitaría una motivación mayor que esta. Yo cuando analizo estas cosas, yo siempre me pongo a pensar y yo digo lo siguiente, mire, si Jesucristo hubiera venido a este mundo a morir por mí, únicamente murió por mí para darme salvación, y por usted y por usted y por todos, pero Él se fue para el cielo. Él no me dice, clama a mí, yo te responderé. Él no me dio su espíritu para guiarme. Él no me dejó su palabra para ser guiado. Solamente murió por mí para salvarme. Eso es suficiente para que mi vida esté a sus pies. Pero aparte de eso, me dio su espíritu. Aparte de eso, me hizo de su familia. Aparte de eso, me llama coheredero con Cristo. Aparte de eso, dice que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no desgastar nuestra vida en servicio a Él? ¿Me doy a entender, hermanos? El pueblo de Israel, el problema que tenía era precisamente eso. Se olvidó por qué estaban allí, se olvidó quién les estaba bendiciendo, se olvidaron de absolutamente todo y empezaron a vivir sus vidas como querían vivirlas. Y uno que otro por ahí llevaba algunas cosillas ahí para el templo, porque hay que hacer sacrificios y todo, de vez en cuando. Sí, mi hermano. Una pregunta. Yo tengo una emisora que decía, Señor, que los cristianos no tenemos el Espíritu Santo. Y yo digo que sí, porque yo en la casa me inquieta, yo ahora en la tarde que me está lloviendo, tengo que ir a la iglesia. Yo, patrona,
eso me hace un llamado de Dios, digo yo. Sí, claro. Lo primero que le va a decir es deje de oír esa emisora. Deje de oír esa emisora, eso es lo primero. No sé cuál es. No lo digo. Okay. Segundo, cuando no sé quién es ese señor y no sé quién es esa emisora, pero yo sí le puedo decir quién es mi Dios, que Él dijo que el Espíritu Santo nos selló, somos ahora coherederos con Cristo y somos morada, dice 1 Corintios, ahora el Espíritu Santo mora en mí. Entonces lo primero, cambia la emisora. Segundo, entienda que si yo soy un hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, y usted acaba de decir la más clara evidencia. Nadie, porque le gusta, viene a la iglesia. Sí, porque es aburrido. Exactamente. Es cierto. Ustedes creen que yo estoy aquí, yo me levanté hoy a las 5:15 de la mañana. Anticos de las 6 de la mañana salí de mi casa. Mi esposa está de vacaciones. ¿Ustedes no creen que a mí me encantaría estar con mi esposa allá? Pero aquí estoy sirviéndole al Señor. Porque Augusto No, yo estar en el estadio. Sí, yo no estoy aquí porque la iglesia me paga un salario y tengo que cumplir. No. Nada que ver. Entonces, eso solo lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Así que ahora les recomiendo un par de emisoras. Dice el versículo, no jamás. No. Versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, las plagas en estos tiempos eran devastadoras. Ejemplo de esto son las langostas que se mencionan en la Biblia. No lo vamos a leer, pero lo que le dice Joel Joel 1, donde dice que pasará la langosta y se comerá absolutamente todo. Y tras de eso va a venir el salteador, que eran otros animalillos más chiquitillos, y se van a comer lo que quede. Dice, y los campos van a quedar blancos como la nieve. O sea, no iba a quedar absolutamente nada. Entonces, esas plagas eran tremendas. Entonces Dios le dice, yo voy a cuidar para que ustedes no reciban este tipo de plagas. Ahora, ¿por qué Dios podía hacer eso, hermanos? ¿Por qué Dios podía hacer eso? Sí, porque Él es el dueño de todo, el dominio, todo está bajo su dominio. Por derecho de dominio, Él puede hacer lo que quiere con su naturaleza, con nosotros. Él puede y tiene todo el poder de hacerlo. Entonces, mis hermanos, dice, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Para las vides es importante el agua, y esta la da Dios. Entonces, cuando Él dice que las vides no serán estériles, es porque van a tener el agua suficiente. ¿Quién puede mandar el agua? Claramente, ¿verdad? Claramente. Dios cuidará de que la naturaleza no le sea problema, porque Dios es el Señor de todo lo que existe. Él lo puede hacer por dominio. Es el derecho de Él, porque no solamente Él lo creó, sino que también Él lo domina. Stop. Ajá. Meditaba, venía a seguir meditando un poco, porque es interesante, porque digamos, ahí ve uno, digamos, cómo está efectivamente el dominio de Dios en todo, y que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite, ¿verdad? Y hasta donde Dios se lo permite. Pero en el momento en que Dios se lo permite, entonces efectivamente ya Él hace y deshace como le da la gana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, inclusive cuando le hace las llagas, Satanás, Él puede traer esto, inclusive cuando dice cayó fuego del cielo y consumió todas las cabritas que tenían. Entonces, efectivamente, si Dios, digamos, le da el visto bueno, el aval, digamos, Él puede ejercer ese dominio o esa acción, diría yo, porque al final el dominio siempre lo sigue teniendo Dios, porque Él dice hasta acá y eso y esto para algo. Pero digamos, efectivamente, digamos, si Satanás tiene, digamos, hasta cierto punto ese poder infundir, porque por ejemplo, en el Antiguo Testamento
yo veo que todos se lo atribuían a Dios. Pero, por ejemplo, efectivamente se ve claramente que Satanás le dice, vea, y él le dice, vaya, hágalo, no puede hacer eso. Y él es el que tira el fuego del cielo, no fue que Dios lo mandó, no fue un castigo de Dios. O sea, es el mismo Satanás que está haciendo por eso la Biblia le menciona el príncipe de este mundo, porque tiene poder para eso. Pero el dominio siempre se va a mantener, siempre lo mantiene Dios. O sea, ese cuidado, ese dominio, o sea, no le toca su vida, no podía tocar su vida. El enemigo nunca va a poder hacer algo que Dios no se lo permita. Punto. Sí. La soberanía de Dios. Exactamente. Dios le puede dar soberanía. De hecho, en muchas ocasiones, y lo vemos en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Que Dios permitía que naciones extranjeras vinieran a dominar al pueblo de Israel como castigo al pueblo de Israel, pero era Dios quien permitía que hiciera eso. Satanás tiene poder, sí, pero no es un poder ilimitado. Dios tiene poder, sí, pero el poder de él es ilimitado. Bueno, cuando le puso a escoger a David, digamos, ¿qué quería? Ajá. Quiere que se lo entregue a tanto tiempo a sus enemigos. ¿A ¿Por quién? 3 días? La venganza no la venganza, Por el el castigo. censo, por el censo. Sí, por el censo, sí. Sí. O quiere 3 días, digamos, con que yo sea el que. Pero entonces ahí sí, efectivamente, ahí sí es interesante, porque ahí sí es el ángel de Jehová, que es el enviado de Jehová, el que empieza a traer una gran pestilencia en el pueblo y se mueren los que se mueren, los que se mueren. Sí, por eso le digo, o sea, Satanás es el príncipe de este mundo, sí. Por eso también, incluso cuando en la tentación a Jesús le dice, lo llevó al pináculo del templo y le dice, todo esto yo te voy a dar. ¿Por qué podía darse? Porque lo tenía. Por derecho, digamos. Exactamente. Por derecho, que fue el derecho que se ganó cuando Adán dijo, prefiero y quiero y escojo este camino. Exactamente. Pero el punto es que incluso Satanás, volviendo al caso de Job, incluso Satanás le dice a Dios. O sea, es Satanás el que le no, él está así porque él es así porque usted lo tiene rodeado. Entonces Dios le dice, ok, vaya, toque todo, pero no toque su alma. No lo toques a él. Y después viene otra vez y digo, ok, toque, pero no toque su vida. O sea, Satanás tiene un poder limitado, lo que Dios permite. Y Satanás no es tonto, Satanás sabe que cuando el Señor Jesucristo termine el plan, él va a ser aniquilado. Por eso es que él cada vez hay más maldad, precisamente, porque está tratando de ganar tiempo en cuanto a eso. Sí, tratar de quitar los más que pueda. Exactamente. Entonces, Dios, por derecho propio, porque no solamente él hizo las cosas, sino porque él las domina, él puede hacer precisamente esto. Y terminamos ya casi. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Como resultado del cuidado de Dios para su pueblo, sería que las demás naciones estarían deseando tener la misma prosperidad de ellos. Por eso les dice que las demás naciones y todas las naciones os dirán bienaventurados. Qué bueno, qué bien que están. ¿Por qué? Porque Dios, por su dominio, él está gobernando, todo les está saliendo bien, las lluvias tempranas, las aguas tardías, todo está bien. También debemos ser conscientes que esta prosperidad dependía de dos cosas. ¿De qué dos cosas? Una, que el pueblo escuchara la voz de Dios y obedeciera. Y dos, que el Señor siguiera cumpliendo su palabra. Voy a detener las plagas. Van a llegar las aguas como tienen que ser. Sí, Dios va a seguir cumpliendo su palabra, sí, pero también dependía de qué, de escuchar la voz. Porque aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay infinidad de promesas en la palabra de Dios, que son promesas que están dependiendo de nuestra obediencia. Totalmente. Totalmente. Entonces, usted hace esto, dice Dios, yo voy a hacer esto.
Y a veces queremos que Dios haga lo que nosotros sentimos que debería de hacer, pero la primera pregunta que yo me debo hacer es esta: ¿estoy yo escuchando la voz de Dios y obedeciendo a Dios? Es la primera condición. Para cualquier momento que yo necesite algo de Dios. O sea, ¿se imagina un hijo que usted le dé absolutamente todo, nunca escucha un gracias, nunca escucha un por favor, nunca escucha nada, es una cosa así, y malcriado e insolente y todo lo demás, y después venga ese hijo a pedirle algo a usted? Olvídese. Y si así somos nosotros, ¿por qué Dios tiene que ser diferente? No, nosotros tenemos que preguntarnos, antes de buscar algo de Dios, la pregunta es: ¿estoy escuchando su voz y estoy siendo obediente a su voz? Ahora, si yo estoy aquí consciente, entonces ahora sí, Señor, cumple tu palabra, cumple tu promesa. Esta ecuación daba un fruto importante y bueno para Israel. Por esto es que ellos debían diezmar en obediencia al Señor, por obediencia, no porque necesitara Dios esto. Es evidente que Pablo lo primero que destaca, vamos aquí, por derecho de redención, primera de Corintios, vamos al siguiente punto, ya para ir terminando con este estudio. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Lo leamos. ¿Ya se va el momento? Sí. Para que no me vaya a dar mi hermanita. Lo siento ahorita, levanta los dos hermanitas líderes. ¿Por qué se me hizo? Dios me lo bendiga, hermanito, que gane Cartago. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está la respuesta también en cuanto a esto. Ahora, por derecho de redención, el Señor es el Señor de todo por derecho de redención. Primero, por derecho de creación, Él nos creó y creó el mundo, ¿cierto? Por derecho de dominio, Él domina todo. Pero ahora, por derecho de redención, Él nos redimió. Él nos redimió. Entonces empieza Pablo diciendo, hace una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hace la pregunta. Ahora, es evidente que Pablo lo primero que destaca es que el Espíritu Santo viene a ser morada en sus hijos. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, le abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos delante de Dios y Él no solamente nos perdona, nos limpia, sino que deposita su Espíritu en nosotros. Y entonces hace la pregunta: ¿ustedes ignoran esto? Les pregunta Pablo. Ahora este Espíritu viene para santificar su lugar de habitación. ¿Cuál es el lugar de habitación ahora? Yo. Exactamente. Pastor, entonces, sí, mi hermano. Porque digamos, todos los anteriores que hemos venido viendo son, ¿cómo se llama? Yo diría universales. Ajá. Pero este punto en específico no es tan universal, o no sé si lo entiendo, yo es lo que yo quiero que lo explique. Porque, por ejemplo, la redención está dada para aquel que en él cree. Todos los anteriores no, porque todos fueron creados por él. ¿Sí me explico? La soberanía por dominio es porque todo eso está bajo su dominio. Pero esta redención en sí no es como un poco más exclusiva o más selectiva. Sí, correcto, más sectorizada, en el sentido de que no todos están redimidos. Porque aquí estamos hablando ahora de nosotros. Estábamos hablando del planeta. Estábamos hablando del dominio. Ahora vengo y me pongo yo ante la realidad. ¿Será que Él tiene el señorío sobre mí? Y sí tiene el señorío sobre mí por simple y sencillamente por esto.
por un derecho de redención. Él me redimió. Sí, me cumplo. Entonces, obviamente Él tiene el señorío sobre todos, sobre toda la humanidad. Sí, pero exclusivamente lo tiene sobre mí. O sea, realmente Él es mi Señor. Ahora, que yo no lo vea a Él como Señor, ya esos son otros 100 pesos. O que yo no lo reconozca como mi Señor, ya esos son otros 100 pesos. Pero Él también, o sea, Él tiene señorío sobre mí, no solamente porque Él me creó, no solamente porque Él me domina. Dice Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. O sea, no quedó nadie por fuera. Pero también tiene derecho sobre mí porque Él me redimió, porque Él me dio la redención. Entonces, ahora el Espíritu Santo dice, o ignoráis, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, entendamos esto. ¿Por qué el cuerpo? Si tenemos alma y tenemos espíritu. Bueno, en este caso, digamos, porque al final entiendo yo, digamos, que Él nos está haciendo una redención aquí en vida, en este. Y nuestro cuerpo, digamos, viene a ser parte de lo que Él está comprando hoy aquí. Ok, por ahí, pero todavía yo le voy a añadir un toquecito más. Sí, pues un instrumento de Porque con lo que yo actúo para el pecado es este cuerpo. Mi mente, mis malos pensamientos, mis acciones, mis miradas, con mi cuerpo. Y entonces por eso Pablo les dice, ustedes ignoran que ustedes son templo, Entonces este espíritu viene para santificar su lugar de habitación. Ahora, entendiendo esto, hermanos, es como cuando a alguien, por ejemplo, le dicen, vea, le voy a regalar esta casa, o le voy a prestar esta casa para que usted viva, pero tiene que limpiarla primero. Y usted llega y está eso. Bueno, así está nuestra vida cuando venimos a Cristo Jesús. Con pensamientos sucios, con acciones sucias, con vocabulario sucio, todo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en mí, una limpieza en mí. Empieza a quitar lo que tiene que quitar. Empiezo a darme cuenta de las cosas que están mal en mi vida. ¿A través de qué? A través de la palabra del Señor. Si yo antes tenía un vocabulario soez, tenía un vocabulario sucio y cuanta cochinada se me ocurrió hablar, la hablaba. Y ahora vengo a Cristo y dice, de toda palabra ociosa, o sea, toda palabra sin sentido, daréis cuenta a Dios. Uy, yo lo sé, Señor Jesús. Y con esta boca yo. Entonces yo tengo que empezar a modificar, ¿me doy a entender? Eso es la obra que Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros. Por esto es que debemos ser conscientes de esta verdad, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. O sea, esto es el Espíritu Santo está en mí, me guste o no me guste, lo entienda o no lo entienda, lo comparta o no lo comparta, Él está en mí y Él no puede salir de mí. Él no sale de mí. Entonces, cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo con el Espíritu Santo. Cuando yo leo la Biblia, yo la leo con el Espíritu Santo. Cuando yo le canto a mi Señor, le canto con el Espíritu Santo. Pero cuando yo agarro el teléfono para ver cosas que no tengo que ver, también el Espíritu Santo está ahí. Cuando yo peco, le doy vuelta a mi esposa porque se me ocurrió, porque me apareció, el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes por el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios. Es Dios quien nos lo dio. Ahora imaginémonos, voy a poner ejemplo hermano Daniel. Imaginemos hermano Daniel, hijo, que venga alguien y le dice,
¿Te gusta el carro, el Maserati? El Maserati, el último, el más moderno, que le diga, tome, le regalo este carro. Usted lo tiene porque esa persona se lo dio a usted, no porque tenía la capacidad económica para, bueno, no sé, pero la capacidad económica para comprarse ese carro. ¿Me voy a entender? Si es algo tan grande que Dios nos dio a nosotros, tenemos que ser conscientes de esto. Dios nos lo dio. No solo tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, sino que también nuestro cuerpo es dado por Dios y somos responsables de lo que hacemos con él. Este cuerpo no es mío, es de Dios. Y tengo que ver cómo yo manejo esto. Y que no sois vuestros. Esto es súper importante. Yo ya no vivo, ya no soy yo. Por eso cuando dice, bueno, ¿quién me quiere leer Gálatas 2:20? Así rapidito para... Dígale, hermano. Dígale, tranquilo. Es esa, ahí está, ¿no? No. No es. Este no Lo veo. Está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo. Yo ya no vivo como quiero, entonces. Yo ya no vivo como quiero. Mi vida le pertenece a Dios y Él debe ser quien gobierne mi vida. Él me diseñó y Él me salvó. Por eso es que es el señorío sobre mi vida, pero también por ese derecho de redención. Ya casi termino. Porque habéis sido comprados por precio. La lógica se impone en este planteamiento. Dios pagó un gran precio para que usted y yo seamos salvos. Dios lo pagó. El hecho de que a mí no me costara no quiere decir que no tenía valor, porque Él pagó. Ahora, ¿con qué pagó? Veamos rápidamente Primera de Pedro. ¿Cómo fue ese pago? ¿Cómo fue esa entrega? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este fue el precio, el pago por nuestros pecados. Y con esto terminamos. Termina diciendo 1 Corintios 19:20, 1 Corintios 6:20: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, al final, Él es Señor también de todo, Señor mío, por derecho de redención, y lo que tengo que hacer es glorificarle. Es glorificar. Esta última parte del versículo es también la conclusión de todo el tema. Este es mi Dios. Por esto y mucho más debemos glorificar a Dios en y con el cuerpo y con nuestro espíritu. Vea que espíritu está en minúscula, es su espíritu. No es que, el espíritu de Dios, no, el espíritu de Dios más bien me hace un llamado a que en mi espíritu le glorifique. Y para terminar, 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él es Señor de absolutamente todo, incluso de mi vida. Amén. Muy bien, mis hermanos, con esto pues terminamos esta serie. A partir de la próxima semana arrancamos con el Evangelio de Juan, si Dios lo permite. Y mi hermanita Bernardita está recogiendo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este ratito que hemos podido terminar esta serie de conociéndote a ti, Señor, en varios aspectos que hemos podido pasar a través de este estudio. Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes ahora que vamos a nuestros hogares y permitas que todo sea bendición, y si es tu voluntad que mañana estemos con vida, que sea para honrarte a ti y glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Señor les continúe bendiciendo, hermanos.
luego.